Mi hija invitó a su padre biológico a su boda y me sentí ignorado como si fuera solo un repuesto, pero cuando él no fue, me suplicó que la llevara al altar, con lágrimas de humillación en sus ojos. ¿Seré un tonto si la acepto de nuevo en mi vida? Desde el principio supe que nunca sería suficiente para competir con la idea romántica que mi hija construyó en su cabeza sobre su padre biológico. Y lo supe, no porque alguna vez se lo escuchara decir directamente, sino porque, en pequeños detalles que se repetían año tras año, ella parecía mantener esa imagen intacta. Como una fotografía vieja y ajada que se niega a envejecer. Yo llegué a su vida cuando ella tenía apenas 5 años, después de que su verdadero padre, como ella misma lo llamó hace unos meses, decidiera mudarse a California a buscar nuevas oportunidades. Lo cual era una forma elegante de decir que se largaba porque ya no le interesaba ni ella ni la responsabilidad de criar a una hija. Su madre, mi exesposa, me lo explicó con una claridad brutal la primera vez que hablé con ella sobre lo que implicaría criar una niña que no era mía. Mira, él no va a volver. Si tú te quedas, es porque quieres, pero no esperes agradecimientos. Y aún así me quedé. No por ella, sino por esa niña que me tomó la mano con confianza desde la primera vez que nos vimos y que, durante un tiempo, pareció ver en mí todo lo que su padre ausente nunca fue. No fue fácil, y nunca esperé que lo fuera. Me gané el título de papá a punta de esfuerzo, fui el que se levantaba a las 3 de la mañana cuando tenía fiebre. El que la ayudó con los modelos de volcanes y células en primaria cuando su madre tenía migrañas o se hacía la dormida, el que aplaudió más fuerte en sus recitales, aunque a veces desafinaba como si le doliera cantar. Cuando llegó la adolescencia y todo se volvió caos, también fui el que esperó despierto cuando salía con amigos. El que se paró en seco frente a un exnovio que la trató como basura y el que tuvo que hacer malabares para pagarle una prepa privada cuando su madre se endeudó hasta el cuello con una tarjeta que ni yo sabía que tenía. Nunca fue una carga, aunque doliera. Siempre sentí que cada sacrificio, por mínimo que fuera, era una inversión en nuestra relación, una forma de construir algo que no podía comprarse ni inventarse, confianza. Con el paso del tiempo, esa relación pareció consolidarse. Me decía papá sin dudar, me llamaba cuando tenía problemas, me abrazaba cada día del padre como si realmente creyera que yo había nacido para hacerlo. Nunca preguntó por su papá biológico hasta que cumplió 20 y, por curiosidad, quiso mandarle un mensaje por Facebook. Al principio me pareció normal, incluso sano, que quisiera cerrar esa herida. Le dije que si quería hablar con él, que lo hiciera, que yo no tenía nada que esconder ni razones para competir con un tipo que nunca se había molestado en llamarla. Él respondió con un mensaje que parecía sacado de un puto libro de autoayuda, que había cambiado, que ahora sí quería estar en su vida, que nunca dejó de amarla pero que la distancia y los errores del pasado lo alejaron. Ella, que siempre fue de corazón blando, le creyó. Y yo, que ya conocía ese tipo de hombres, simplemente me alejé un poco, como quien observa desde la orilla mientras alguien se adentra en un río helado, esperando a que sienta el golpe de la corriente. Lo que nunca imaginé fue que, casi 4 años después de ese reencuentro virtual, ya en pleno 2025 y a menos de 3 meses de su boda, ella me soltara como si nada, que había decidido que su verdadero padre la llevaría al altar. Me lo dijo sentada en mi cocina, revisando el desglose del presupuesto de la boda, el mismo que yo había cubierto en su mayoría desde hacía más de 6 meses. Como si me estuviera anunciando que cambiarían la marca del pastel o el color de las servilletas. Dijo, con voz tranquila y sin mirarme directamente a los ojos, que creía que era lo correcto que fuera él quien la entregara, porque al fin y al cabo era su papá de sangre y había hecho el esfuerzo de acercarse. Me quedé en silencio, observándola mientras removía su café como si no acabara de empujar un puñal en mi pecho. Le pregunté entonces, con el poco aire que me quedaba en los pulmones, qué papel tendría yo ese día. Su respuesta fue un encogimiento de hombros acompañado por una frase que aún me retumba en la cabeza: tú puedes caminar con mamá. Es lo tradicional. Fue en ese momento cuando supe que había perdido. No frente a ese tipo que ahora jugaba a ser padre con 20 años de retraso, sino frente a ella, que había decidido borrar todo lo que habíamos construido porque le parecía más poético que un desconocido con su mismo ADN le tomara el brazo en el altar. Me sentí reemplazado, sí,
pero peor aún, me sentí invisible. Como si todo el tiempo que pasé cuidándola hubiera sido solo un puente temporal hasta que su verdadero padre se dignara a aparecer y reclamar el crédito. Y lo peor no fue lo que dijo. Fue como lo dijo, con una frialdad disfrazada de lógica, como si yo tuviera que entenderlo, aceptarlo y sonreír para las fotos mientras me relegaban al fondo, como un extra en la película de su vida. No le dije mucho en ese momento, solo asentí y salí a caminar. Pero dentro de mí ya había una tormenta desatada. Una que no pensaba apagar con palabras dulces ni con más sacrificios silenciosos. Porque esta vez, ella eligió. Y eligió no por amor, sino por capricho. Así que si él iba a ser el héroe en la boda, que lo fuera también con la billetera abierta. Porque lo que yo no iba a hacer, ni por todo el amor que alguna vez le tuve, era financiar mi propia humillación. Y eso fue apenas el principio. Actualización 1. Habían pasado 3 semanas desde esa conversación de mierda en la cocina. 3 semanas en las que no hubo un solo día que no me despertara con esa frase de puedes caminar con mamá, es lo tradicional taladrándome el cerebro. Como si yo fuera un invitado más, como si estuviera pintado, como si todos esos años limpiando vómito infantil, cargando mochilas, comprando regalos de cumpleaños con cupones de descuento y manejando 6 horas para recogerla de la universidad en plena Nevada hubieran sido el trabajo silencioso de un asistente, no de un padre. Durante ese tiempo, ni ella ni su madre volvieron a buscarme para hablar del tema, como si con lo que ya se había dicho todo estuviera resuelto. Pero lo que realmente me terminó de encender, lo que me llevó a tomar una decisión irreversible, fue recibir un correo del salón de eventos donde me estaban pidiendo el depósito final de $15,000. Ese maldito correo llegó como una cachetada. Ella había seguido adelante con todo como si no importara lo que yo sintiera, como si el favor de invitarme fuera suficiente para que yo siguiera pagando como el idiota que siempre creyeron que era. Me senté frente a mi computador, abrí el estado de cuenta, revisé cada pago que ya había hecho, el catering, las flores, el vestido, el DJ. Las sillas con fundas blancas que según ella eran esenciales para que se viera elegante, todo, absolutamente todo había salido de mi bolsillo. Y aún así, yo iba a ser el tipo que caminaría detrás de su madre mientras el gran protagonista era el donante de esperma que apareció 20 años tarde. Así que respondí al salón con un simple mensaje, cancelamos nuestra parte del contrato. No se hará más pagos desde esta cuenta. Después, le escribí un correo a mi hija. No grité, no insulté, no le supliqué. Solo le escribí, no pienso seguir financiando una boda donde mi presencia es puramente decorativa. Si tu padre biológico va a tener los honores, también debería tener los gastos. Lo firmé como firmo todos mis correos del trabajo, con mi nombre completo, sin papá, sin apodos. Fue un golpe bajo, lo sé, pero también fue la primera vez que sentí que tenía que defenderme de la gente que más quise. No pasaron ni 2 horas cuando mi celular empezó a sonar como si se hubiera incendiado algo. Primero fue su madre. No contesté. Luego supe que mi hija estaba llamando también, pero en lugar de responder, vi como el icono de llamada se convertía en una avalancha de mensajes, primero en tono conciliador, luego acusatorio. Después directamente ofensivo. ¿Cómo se te ocurre hacer esto tan cerca del día más importante de mi vida? Fue lo primero que leí. Después, siempre supe que solo pensabas en el dinero. Y más tarde, el que más me dolió, nunca fuiste realmente mi padre, solo lo fingiste bien. En ese momento me quedé paralizado. No por sorpresa, sino por la certeza de que ya no había vuelta atrás. Ella lo había dicho, lo había escrito, no en medio de una pelea cara a cara, sino con la calma suficiente para escribirlo, leerlo y enviarlo. Me reclinó en la silla, cerré los ojos y sentí que me desgarraban por dentro. No porque me doliera lo que decía, sino porque me dejaba claro lo poco que realmente me había conocido todos esos años. Esa noche recibí una llamada de mi hermana. Se notaba que ya estaba al tanto del drama, porque su tono era ese que usaba cuando quería ser neutral pero ya había tomado partido. Me preguntó si estaba seguro de lo que había hecho, que quizás estaba exagerando, que las bodas sacan lo peor de la gente. Le respondí, sin levantar la voz, que esto no era por la boda.
Era por los años. Por todos esos jodidos años en los que fui el padre que ese otro cabrón no quiso ser, y ahora que él decidió aparecer, me borraban como si nunca hubiera importado. Esto no es solo orgullo, es dignidad, carajo. Ella suspiró y dijo, solo no vayas a hacer algo de lo que te arrepientas. Le colgué sin decirle adiós. Al día siguiente, un primo de la familia, que apenas veo en Navidad, me escribió para preguntarme si era verdad lo que estaban diciendo, que había dejado a mi hija tirada. Que la boda estaba en peligro porque me había puesto caprichoso a última hora. No me molestó que me preguntara. Me molestó que esa fuera la versión que estaban contando. Como si de repente yo fuera el villano, el egoísta, el adulto inmaduro que no sabía comportarse. Entonces entendí que no solo me estaban quitando el rol de padre. Me estaban quitando también el derecho a defenderme. Yo no era parte de la historia, era el obstáculo. El obstáculo que estorbaba para la narrativa perfecta, el reencuentro con el padre perdido, la redención, la foto en el altar con la mano del héroe sobre la suya. Todo lo demás sobraba, incluso yo. Al final de esa semana, ya ni siquiera me mencionaban en los preparativos. Mi nombre desapareció del grupo de WhatsApp donde estaban coordinando detalles con las damas de honor, el fotógrafo, el catering. Lo supe porque mi sobrina, que seguía en el grupo, me dijo que alguien había sugerido eliminarme para evitar tensiones. Mi sobrina me mostró la captura sin decir nada. Yo solo asentí. No lloré, no grité, no rompí nada. Pero me prometí, con la misma calma con la que me había mantenido tantos años, que si ya no querían que fuera parte de su cuento de hadas, entonces tampoco contaran conmigo para sacarlos del pozo cuando todo se les viniera abajo. Porque sí, yo ya conocía a ese tipo. Al gran papá ausente. Y si ella pensaba que él la iba a sostener el día de su boda, ya vería lo que era depender de alguien que solo aparece cuando le conviene. Yo, por mi parte, no iba a aparecer cuando me necesitaran. Esta vez, el que se iba a quedar en casa era yo. Actualización 2. Una semana antes de la boda, cuando todo parecía ya definido, cuando el orgullo ya estaba herido y no quedaba más por remover, me llamó justo cuando salía de la tienda de autopartes. Eran cerca de las 6:30 de la tarde, y había ido a comprar unas bujías y un par de repuestos para mi camioneta vieja, la misma que me acompañó a cada evento escolar, a cada recogida de madrugada, a cada jodido viaje a su universidad cuando el bus fallaba o simplemente no quería ir sola. Iba guardando las cosas en el maletero cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono. Me quedé observando unos segundos, dudando si responder o no, pero algo, curiosidad, quizá, me empujó a deslizar el dedo. Su voz me llegó entrecortada, y no porque la señal fuera mala, sino porque estaba llorando. Me dijo, sin rodeos, que su padre no había llegado al ensayo. Que no contestaba llamadas ni mensajes. Que habían intentado llamarlo desde temprano, que tenía confirmada su asistencia, pero que simplemente no apareció. Me lo dijo como si con eso se derrumbara todo el peso de su decisión, como si esperara que yo, al escucharla llorar, corriera a salvarle el día. Yo no dije nada durante varios segundos. Ni siquiera por rabia. Fue más una mezcla de decepción, cansancio y esa amarga certeza de que estaba viendo, en tiempo real, cómo se desmoronaba el cuento que ella misma se había construido. Escuché cómo trataba de recuperar la voz entre jadeos, cómo intentaba justificarse, que no sabía por qué él no había venido, que quizás le pasó algo, que tal vez había perdido el vuelo o se confundió de hora. Y luego, cuando el silencio de mi parte se volvió demasiado pesado para ella, lo soltó: papá, ¿puedes venir? Solo para ensayar. Para practicar conmigo. En ese instante fue como si todo se detuviera. El sol ya se estaba escondiendo, y la brisa tibia de julio me pegaba en la cara mientras sostenía el teléfono con una sola mano y la otra la tenía aferrada a la tapa del baúl. Lo que más me dolió no fue que me lo pidiera. Fue el tono. Ese tono de súplica disfrazada de urgencia, ese solo para ensayar, como si eso lo hiciera menos importante. Como si no supiera que en ese momento me estaba pidiendo que le salvara una ilusión que ella misma había arruinado días atrás. Respiré profundo, apreté los dientes y le respondí con una voz tan calmada que me sorprendió incluso a mí: estoy ocupado,
estoy con la camioneta. Si necesitas a alguien para practicar, busca a quien dijiste que era tu verdadero padre. Lo que vino después fue silencio. Ni una palabra. Ni una queja. Ni un insulto. Solo un suspiro tan largo que casi podía imaginarla derrumbándose del otro lado de la línea. Me colgó sin despedirse. Volví a subir a mi auto y manejé de regreso a casa con las luces bajas, sintiendo que por fin, después de tanto tragarme la mierda en silencio, había puesto un límite. No se trataba de orgullo barato, ni de castigarla como un padre herido. Se trataba de no prestarme, una vez más, a ser la red de seguridad de alguien que decidió saltar sin mirar atrás, sin pensar en quién iba a recoger los pedazos si todo salía mal. Esa misma noche me enteré, por mensajes indirectos de conocidos que aún estaban vinculados al desastre organizativo que era esa boda, que el ensayo fue un completo fracaso. El cura se largó luego de esperar más de media hora. Las damas de honor estaban incómodas, la madre de la novia se peleó con el wedding planner y, según me contó mi sobrina más tarde, hubo una discusión tan fuerte que una de las tías maternas abandonó la iglesia llorando. Todo porque el gran protagonista de la historia, ese que venía a reivindicar su lugar como padre, no tuvo la decencia ni de avisar que no iba a aparecer. Y no me alegré de ver a mi hija hecha pedazos. No soy un monstruo. Pero tampoco voy a mentir, hubo una parte de mí que sintió alivio, incluso una pizca de justicia, al ver cómo la realidad empezaba a alcanzar las fantasías con las que ella me había reemplazado. Porque esto no era un simple error de cálculo, ni un contratiempo de último minuto. Era exactamente lo que yo había dicho que pasaría. Porque conozco a ese tipo. Lo conocí desde el primer día que me hice cargo de su hija. Su perfil era claro como el agua, irresponsable, encantador en las palabras, ausente en los momentos clave. Un hombre que sabe prometer pero no sabe cumplir. Y aún así, ella prefirió entregarle su momento más importante, mientras me dejaba a mí a la sombra, como un accesorio viejo que se deja en la esquina del armario. Los días siguientes no hubo más llamadas. Ni mensajes. Nada. El silencio fue absoluto. Como si al darse cuenta de que su plan tenía grietas, prefiriera hundirse sola antes que reconocer que me necesitaba. Pero yo no iba a mover un dedo. No esta vez. Porque si hay algo que aprendí después de criar a una hija que no era mía durante casi 20 años es que el amor no se ruega. Y mucho menos se exige como último recurso cuando los otros planes fallan. Porque eso no es amor. Es conveniencia. Y a mí, carajo, ya me usaron suficiente para seguir prestándome a eso. Actualización 3. El día de la boda amaneció caluroso, con ese tipo de humedad pegajosa que se mete bajo la ropa desde temprano y te obliga a mantener la paciencia a raya. Era sábado, lo recuerdo porque no puse alarma y aún así desperté antes de las 8, con la certeza de que algo iba a pasar. No tenía planes para el día, más allá de revisar el jardín, cambiar un par de bombillas y almorzar solo. Desde hacía semanas ya no formaba parte de nada relacionado con esa celebración. Ya no me mencionaban, ya no me pedían opinión, ya no se esperaba que apareciera. En teoría, no tenía ningún motivo para pensar que el caos ajeno tocaría mi puerta. Pero aún así, algo en el aire pesaba. Lo sentía en el estómago. Ese tipo de incomodidad que no tiene nombre pero te avisa que alguien va a buscarte, aunque no lo desees. A las 9 en punto, los golpes en la puerta me sacaron del sillón. Fueron 3, seguidos, frenéticos. No eran los toques casuales de un vecino ni el golpeteo educado de una visita inesperada. Era desesperación. Me acerqué, abrí la puerta, y allí estaba ella. Mi hija. Mi hija con su vestido blanco arrugado por la corrida, el velo torcido, el maquillaje destruido por las lágrimas. La cola del vestido arrastraba polvo y hojas, y el rostro que alguna vez vi iluminado en sus cumpleaños ahora parecía una versión desfigurada por la angustia. Me soltó un papá, con voz temblorosa, y antes de que pudiera preguntarle siquiera qué estaba haciendo ahí, se desplomó sobre mis hombros y empezó a llorar como si la acabaran de romper por dentro. No necesitó decirme más. Yo ya lo sabía. Ese cabrón no se presentó.
La empujé con cuidado hacia el sofá, le ofrecí agua, pero no la tomó. Apenas podía respirar entre hipidos. Me miró con los ojos rojos, el rímel pegado a las mejillas, las manos aferradas al borde de la falda como si con eso pudiera sostenerse en una realidad que se deshacía a cada segundo. Me dijo que él le había prometido llegar esa mañana, que le envió un mensaje de voz a medianoche diciéndole que todo estaba bien, que tenía el traje listo, que estaba orgulloso de ella. Pero al amanecer, cuando intentaron llamarlo, ya no contestaba. Intentaron localizarlo en el hotel que habían reservado para él, pero nunca se presentó. El número que usaba ya no estaba activo. Su madre, su abuela, hasta uno de los organizadores intentaron rastrearlo. Nada. Había desaparecido como el cobarde que siempre fue. Luego vino la súplica. Me lo dijo entre lágrimas, con la voz quebrada y las palabras como nudos: papá, por favor, llévame tú. Eres el único que siempre ha estado. Perdóname. Por favor. No puedo hacerlo sola. No así. La frase me partió en dos. No porque no lo hubiera deseado en algún momento, no porque no sintiera que ese lugar me pertenecía por derecho ganado a punta de años, esfuerzo y heridas. Me partió porque me la estaba pidiendo solo porque el otro la había dejado tirada. Porque era evidente, dolorosamente evidente, que si ese imbécil hubiese aparecido, yo seguiría sentado en mi casa viendo la televisión como un estúpido más mientras ella caminaba del brazo de un hombre que nunca la crió. Que nunca se quedó. No lo decía con amor, lo decía con desesperación. Y eso lo hacía mucho peor. Le pregunté, sin levantar la voz, sin sarcasmos ni veneno, si quería que yo arreglara la boda como había arreglado todo lo demás. Si lo que estaba pidiendo era que otra vez, como siempre, me pusiera de pie a sostener lo que ella misma eligió destruir. Me miró con la cara bañada en tristeza, y por un instante, supe que sí. Que eso era exactamente lo que quería. Que durante años se acostumbró a que yo estuviera ahí para salvarla, para recoger los pedazos cuando el mundo la decepcionaba. Y que ahora, a pesar de todo lo que había dicho, todo lo que había hecho, aún esperaba que yo saltara en su rescate como un idiota enamorado de una idea que ya no existía. Entonces me levanté, fui hasta la cocina, preparé café con la calma de quien ya tiene la decisión tomada, y se lo serví en silencio. Se lo puse enfrente. Ella no lo tomó. Solo me siguió con los ojos, temblando, esperando algo que no llegó. Me senté frente a ella y le dije, sin rodeos, quiero que subas sola al altar. Quiero que todos vean que fuiste tú la que eligió mal. Que todos vean quién te falló y quién no y que lo recuerdes cada vez que mires esas fotos. Su expresión se convirtió en algo irreconocible. Una mezcla de vergüenza, rabia, impotencia. Gritó un "y me vas a destruir", entre sollozos, como si yo estuviera disfrutando su dolor. Le respondí con el mismo tono con el que uno lee un comunicado oficial: no, cariño. Tú te destruiste sola cuando decidiste que yo no valía para ese momento. Ahora vive con lo que escogiste. Se quedó callada. Temblando. Respirando entrecortado. Su madre, según supe más tarde, también intentó llamarme, pero yo ya había apagado el teléfono. No quería más gritos, no quería explicaciones, no quería lidiar con sus intentos de control. La dejé llorando en el sofá durante varios minutos. Luego le abrí la puerta, sin apurarla, sin obligarla a irse. Se levantó por sí sola. Caminó hacia la salida como un fantasma. Justo antes de cruzar el umbral, se giró y dijo algo que no alcancé a escuchar del todo, pero no importaba. En ese momento, cualquier palabra ya estaba de más. Cerré la puerta sin mirarla una segunda vez. Me senté en la sala, prendí la radio y dejé que la música tapara el ruido de sus pasos alejándose. A las 12 del día, recibí una última llamada de su madre. Esta vez no grité, no discutí. Solo escuché cómo me llamaba hijo de puta, cómo me acusaba de arruinar la vida de su hija, de vengarme como un cobarde, de ser cruel e insensible. Cuando terminó de escupir su discurso, simplemente colgué. No iba a defenderme. No tenía que hacerlo. Porque lo que hice no fue venganza. Fue justicia. Y a veces,
la justicia también duele. Aunque venga de quien más te quiso. Aunque venga, como esta vez, en forma de ausencia. Una ausencia bien merecida. Una ausencia que, por primera vez en mucho tiempo, no me pesó. Actualización 4. 3 meses después de aquella boda que, por lo que supe, terminó siendo un espectáculo de incomodidad y silencios tensos más que una celebración real. Recibí un correo de la oficina bancaria donde tenía registrado un plan 529 que llevaba más de 10 años alimentando con cada aumento de sueldo, cada bono anual. Cada centavo que pude ahorrar sin descuidar los gastos básicos. Era un fondo universitario que había creado para mi hija cuando aún estaba en secundaria, pensado no solo como una red de apoyo, sino como una promesa: tendrás las herramientas para hacer con tu vida lo que tú quieras. Y no tendrás que endeudarte como lo hice yo. En su momento, fue mi manera de darle todo lo que yo nunca tuve. Pero en los últimos años, ese fondo se había convertido en una cuerda floja, una especie de ancla emocional que me costaba soltar por completo, aunque todo en mí gritara que ya no merecía ese beneficio. Ese día, tras pensarlo durante semanas y con la memoria aún cargada del sonido de su vestido arrastrándose por mi sala mientras suplicaba como si nada hubiera pasado, fui al banco con todos los documentos necesarios. Redireccioné el fondo completo, casi $73,000 entre intereses y aportes, al nombre de mi sobrina, la hija de mi hermana, la única persona que no solo me llamó el Día del Padre, sino que me abrazó cuando todo esto estalló y me dijo, sin rodeos, que no merecía ser tratado como basura. Hablé con su madre primero, claro. Le expliqué lo que estaba por hacer. Me miró en silencio un largo rato, con los ojos vidriosos pero sin objetar nada. Me dijo que fuera feliz, que hiciera con ese dinero lo que el corazón me dictara, que nadie, tenía derecho a seguir tratándome como si mi existencia fuera opcional. Lo firmé todo ese mismo día. Una transferencia limpia, legal, cerrada. Sin espacio para reclamos. Lo que no esperaba era que la noticia llegara tan rápido a oídos de mi hija. Supuse que lo sabría tarde o temprano, pero no imaginé que en menos de una semana me estaría escribiendo un correo larguísimo, con más veneno que culpa, reclamando lo que consideraba suyo por derecho. Y no porque necesitara el dinero en ese momento, sino porque lo había contado, lo había asumido, lo había usado en su mente para empezar una vida en pareja. Me hablaba de hipotecas, de planes a futuro, de la injusticia de que yo castigara su error como si fuera una deuda que debía saldar el resto de su vida. Dijo, palabra por palabra, que estaba siendo cruel y vengativo, que no me importaba verla feliz, que solo quería hacerle daño porque ella se atrevió a tomar una decisión distinta a la que yo deseaba. Me senté frente a ese correo por casi una hora antes de responderle. No porque no supiera qué decir, sino porque quería asegurarme de no dejar nada abierto a interpretación. Le respondí sin insultos, sin drama, sin gritos. Le envié capturas de pantalla de cada transferencia que hice durante los últimos 10 años. El pago de sus útiles escolares, las mensualidades del colegio, los uniformes, las idas al dentista, los lentes nuevos cuando los necesitó, las clases extracurriculars, los cursos de verano, las excursiones, los libros, las mudanzas a la universidad, los viajes en carretera para llevarle ropa limpia cuando se enfermaba, las tarjetas de regalo que le compraba en Navidad cuando su madre decía que no tenía dinero. Le puse números, fechas, pruebas. Y cuando terminé, añadí una sola línea: no te quité nada. Solo dejé de dar todo. No hubo respuesta inmediata. Ni llamada. Ni siquiera un mensaje corto. Lo siguiente que supe fue por una tía lejana que aún intenta mantenerse neutral en este desmadre. Me dijo que la situación económica de la pareja estaba jodida. Que el esposo, ese pendejo al que apenas conocí en una cena rápida y que nunca me dio buena espina, había contado con ese fondo para dar el pie inicial de una casa. Que habían hecho proyecciones financieras contando con esos 70,000. Que ahora estaban atrapados entre deudas, tarjetas sobrecargadas y préstamos personales sacados a última hora para cubrir la boda cuando yo me retiré. No quise saber más. Porque no me interesa si viven en un apartamento pequeño o si tienen que pedir prestado para comprar el mercado. Me interesa, en todo caso,
Que ella aprenda, aunque sea a las malas, que todo tiene consecuencias. Y que si decides borrar a quien te levantó desde el suelo para darle un lugar a quien solo aparece cuando quiere robar protagonismo, entonces no esperes que esa persona siga sosteniéndote como si nada hubiera pasado. Y no me siento mal. No siento culpa. Ni siquiera un poco. Porque no fue una reacción impulsiva. Fue una decisión calculada. Una respuesta directa a la humillación de haber sido tratado como si todo lo que construí con ella fuera desechable. Porque no se trata del dinero. Se trata de dignidad. Y yo, carajo, ya había perdido demasiada. Esta vez, fue ella quien tuvo que sentarse a entender que las decisiones, por más simbólicas que parezcan, pesan. Y que cuando eliges herir, no puedes controlar hasta dónde llegará la herida. Actualización final. Había pasado poco más de un año desde aquella mañana en la que apareció en mi puerta vestida de blanco, deshecha, con las manos temblando y el corazón hecho añicos por una ausencia que cualquiera con 2 dedos de frente habría podido anticipar. Durante esos 12 meses no hubo contacto real entre nosotros, salvo un par de correos fríos, distantes, cargados de lo que no se dice. Ella intentó justificar su decisión de entregarse a la fantasía de un padre rescatado del olvido, y yo, por mi parte, me limité a recordarle que un lazo sanguíneo no pesa más que un historial de presencia y sacrificio. Ninguno de los dos volvió a acercarse. Ninguno pidió perdón. Ninguno insistió en sanar. Era como si hubiéramos llegado a ese punto en el que el silencio se convierte en la única forma de respeto posible. Fue recién en la reunión familiar del 4 de julio, en la casa de mi hermana, un terreno amplio, con parrilla al fondo, cerveza fría y muchos familiares que prefieren hablar de fútbol antes que meterse en disputas viejas. Que algo cambió. Yo estaba ahí, como cada año, más por compromiso que por ganas, cuidando que nadie quemara los hot dogs, sentado en una silla plegable con una cerveza en mano, cuando alguien me tocó el hombro. Me giré, y ahí estaba ella. Más delgada, con las ojeras marcadas, el cabello recogido como nunca lo hacía cuando era niña. Con un pastel de frutas en las manos y una mirada nerviosa que no le había visto ni cuando tenía 5 años y rompía algo accidentalmente. Me dijo, sin rodeos, que necesitaba hablar. Que no sería largo. Que, por favor, solo la escuchara unos minutos. Nos apartamos un poco, apenas lo suficiente para que el resto de la familia pudiera fingir que no estaban poniendo atención, aunque yo sabía perfectamente que cada palabra iba a ser analizada y repetida más tarde. Ella respiró profundo, sacó una hoja doblada de su bolso y empezó a leer. Yo no le interrumpí. Me quedé ahí parado, con los brazos cruzados, sin decir una sola palabra, mientras mi hija, la misma que me llamó solo un reemplazo, se tragaba el orgullo y escupía cada línea de ese discurso que, por cómo temblaban sus manos, probablemente había ensayado 100 veces frente al espejo. Dijo que se arrepentía. Que no había un solo día en el que no pensara en la cara que puse aquella vez en la cocina cuando me dijo que su verdadero padre la llevaría al altar. Que la culpa se le metía en el pecho cada vez que veía las fotos de su boda, en las que caminaba sola mientras todos fingían que era algo poético, cuando en realidad era la evidencia gráfica de su error más grande. Dijo que había idealizado a un hombre ausente porque necesitaba una historia bonita que la reconciliara con la herida de haber sido abandonada, y que, en ese afán, había olvidado a quien nunca se fue. A mí. Dijo que entendía por qué no quise caminar con ella ese día. ¿Por qué no fui al ensayo? ¿Por qué transferí el fondo a otra persona? Que no lo compartía, pero que lo entendía. Y luego, en voz apenas audible, como si el aire mismo le costara, cerró con, papá, si te queda algo de amor por mí, aunque sea un poquito, perdóname. No por lo que pasó, sino por no haber visto quién eras hasta que fue demasiado tarde. Cuando terminó, todo se quedó en silencio. Incluso los más chismosos fingían estar concentrados en la parrilla. Me miró con los ojos húmedos, esperando una señal, un gesto, una frase, lo que fuera. Pero no dije nada al principio. Solo la observé, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía clara la respuesta. Porque sí, una parte de mí,
La más blanda, la más paterna, la más estúpidamente emocional, quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, que volviera a casa, que aquí tenía siempre un lugar. Pero la otra parte, la que se levantó cada día sabiendo que no era más que un repuesto para ella, me gritaba que no podía olvidar tan fácil. Que el daño no se borra con una carta bien escrita. Que las lágrimas no valen tanto como los años de lealtad que ella tiró a la basura por un impulso. Le dije que no sabía si podía perdonarla. Que no me salía a abrazarla todavía. Que necesitaba más que palabras para volver a confiar. Le dije que no me creía especial por haberla criado, porque al final uno no debería necesitar una medalla para hacer lo que es correcto. Pero que el dolor que me dejó al sacarme de su vida así de fácil no se iba a desvanecer solo porque ella, un año después, decidió enfrentarlo. Le dije que durante mucho tiempo me sentí un fantasma. Y que si ahora me quería de vuelta, tendría que aprender que los fantasmas no regresan enteros. Que siempre dejan partes atrás. Que nunca vuelven siendo los mismos. Ella asintió, sin discutir. Me agradeció por escuchar. Me dijo que entendía. Que no iba a presionar. Y que si algún día estaba listo para volver a llamarla hija, que lo hiciera a mi ritmo. Que ella iba a estar esperando. Luego volvió a la fiesta, fingiendo normalidad con una sonrisa que se caía a pedazos. Esa noche me senté en casa, sin televisión, sin radio, sin ruido. Pensando en todo lo que pasó, en todo lo que dolió, en todo lo que aún no sé si puedo perdonar. Porque no se trata de venganza, ya no. Esa parte ya está hecha. Se cumplió el día en que subió sola al altar. Se selló cuando perdió el dinero que creyó eterno. Se firmó cuando descubrió que la figura que idealizó no valía ni la sombra del hombre que la crió. Lo que queda ahora no es revancha, es vacío. Un vacío que ella dejó. Un hueco exacto en la forma de una hija que olvidó quién era su verdadero padre cuando más importaba. Y aún así, ahí está la duda. ¿Seré un tonto si la dejo volver? ¿Si abro la puerta a medias? ¿Si le dejo reconstruir lo que rompió? ¿O soy más tonto si me aferro al dolor como si me diera poder? Porque a veces, en lo más hondo del alma, no sé si quiero seguir siendo el hombre que dijo que no, o volver a ser el que, incluso después de todo, aún la llama mi niña.